Shalom, shalom para ustedes. Sean muy bendecidos por nuestro Padre amado Yud Hei Vav Hei. Vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros que hemos salido de la religiosidad y estamos de regreso a casa, que el Padre nos va mostrando lo que era difícil e inexplicable. No había manera de entender la profundidad de este libro y que muchas personas aún en el cristianismo o cualquier religiosidad tienen temor de escuchar esta escritura o de leerla. Prácticamente era un libro cerrado para no profundizar en tantos simbolismos y mensajes que una persona sin el Tanaj, sin el Antiguo Testamento, que está vigente hasta el día de hoy, puede entenderlo. Pero al estudiar el libro de la Torá y los profetas, los libros poéticos, salmos, proverbios, cantares, nos damos cuenta de lo hermoso que es el libro de Apocalipsis. Voy a estar usando los nombres que estábamos usando y poco a poco vamos a ir avanzando para comprender las maravillas del Eterno. Amén. Padre Eterno, le damos gracias en esta hora porque usted ha sido bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Gracias por hacernos escuchar su voz, volvernos a usted. No es del que quiere ni del que corre, sino de usted que ha tenido misericordia. Le adoramos, Padre Eterno, porque estas cosas se los ha revelado a los pequeñitos. Así es, a los de un corazón tierno. Gracias, Adonai, porque abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para comprender la belleza del libro de Apocalipsis, que nos trae gozo y nos trae esperanza, Adonai, nuestro Elohim. La certeza de saber en quién hemos creído, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Padre Eterno, le pedimos que nos revele y nos traiga ese gozo en abundancia a cada uno de sus hijos que escuchamos su bendita palabra. Gracias por hablarnos a lo más profundo de nuestro espíritu. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Salvador y Mesías Yeshua. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra escritura en Apocalipsis, pero antes una pequeña introducción. El autor del libro de Apocalipsis fue el apóstol Yohanan, el apóstol Juan, en la fecha aproximada entre el año 70 y 95 de la era común. El tema de este libro de Apocalipsis es Adonai es nuestro Elohim todopoderoso que reina. Y las palabras que se repiten durante esta lectura son las palabras claves trono, cordero, vencerás, el número 7 y lo que dice el apóstol Juan, yo vi. El autor, el apóstol Juan, 4 veces se refiere a sí mismo como Juan en la traducción grecorromana. Su nombre en hebreo, Yohanan. Juan era tan conocido y su autoridad estaba bien establecida entre sus lectores, que no necesitó hacer referencias o nombrar sus propias credenciales delante de los demás. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia se atribuye unánimemente este libro al apóstol Juan. En el trasfondo y las fechas, la evidencia interna demuestra que el libro de Apocalipsis o Revelaciones fue escrito en una época
de extrema persecución contra los cristianos, la cual posiblemente fue iniciada por Nerón tras el gran incendio que casi destruye a Roma en el mes de julio del año gregoriano del año 64 de nuestra era común, o después de Cristo, mencionándolo de una manera en la traducción griega, y continuó hasta su suicidio en el año 68. Según este punto de vista, este libro habría sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén, que fue aproximadamente en septiembre del año 70. Y es una profecía auténtica sobre los continuos sufrimientos y persecución de los cristianos, que se haría más intensa y severa en los años por venir. Sobre la base de afirmaciones dispersas, algunos comentaristas dicen que este libro lo fechan como el libro en la etapa final del reinado de Domiciano, en el año 81 al 96 era cristiana, tras la fuga de Juan, el apóstol Juan, a Éfeso. El propósito de este libro, bajo la inspiración del Ruach, el Espíritu Santo, y del Antiguo Testamento, Juan no tenía dudas de estar reflejando los horribles acontecimientos ocurridos tanto en Roma como en Jerusalén. Cuando Juan proclamaba la profecía sobre lo que parecía inminente, la intensificación de la guerra espiritual contra los creyentes por parte de un estado anti-Mashiach o anticristiano y por numerosas religiones anticristianas. El propósito de este mensaje era proporcionar aliento a los perseguidos, fortaleciendo e invocando, proclamando la seguridad y certeza de la esperanza, junto a la confianza de que en el Mesías ellos compartían el poder soberano del Eterno para vencer completamente a las fuerzas del mal en todas sus manifestaciones. El libro de Apocalipsis o Revelación es también una apelación para aquellos que en el presente viven en el reino de las tinieblas, a fin de que entren al reino de luz. El contenido de este libro, el mensaje central de Apocalipsis, es que el eterno Hashem Adonai, soberano Rey del universo, reina. Este tema ha sido confirmado en la historia por la victoria de su Hijo, nuestro Mesías Yeshua, la victoria del Cordero, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, aquellos que siguen al Cordero, que lo habla aquí en Apocalipsis, están envueltos en un continuo conflicto espiritual. Y el libro de Apocalipsis ofrece una visión muy profunda, mucho más profunda, de la naturaleza y las tácticas del enemigo, que están escritas en Efesios 6, 10 al 12. El dragón, Hasatán,
frustrado por su derrota en la cruz, y las siguientes restricciones impuestas a su actividad, y desesperado por torcer los propósitos del Eterno antes de su inevitable caída, Hasatán desarrolla una contraofensiva para hacer guerra a los santos. Apocalipsis 12:7. La primera bestia o monstruo simboliza la realidad de un gobierno, un poder político antimesiánico. Apocalipsis 13, 1 al 10 y 13. Y la segunda, una religión, una filosofía e ideología anticristiana, antimesías. Apocalipsis 13, 11 al 17. Juntas dan lugar, en última instancia, a una sociedad seductora y falsa, a una economía y cultura secular antimesías. La corrupta Babilonia, que se habla en Apocalipsis capítulos 17 y 18, compuesta por aquellos que habitan la tierra. Estos llevan la marca de la bestia y sus nombres no están registrados en el libro de la vida del Cordero. El dragón delega continuamente sus restringidos poderes de autoridad a los monstruos y sus seguidores, para así engañar y desalentar a cualquiera del propósito creador y redentor del Eterno. En la aplicación personal, el Eterno ha creado el orden de la comunidad, esto es, el matrimonio y la familia, la actividad económica, el gobierno y el Estado. Lo puedes ver en Romanos 13, 1 al 7 y Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Hasatán, incapaz de crear cualquier cosa, tienta a otros para distorsionar y utilizar mal lo que el Eterno ha creado. Los creyentes deben distinguir cuando un gobierno está funcionando bajo la autoridad divina o como la autoridad divina. Si se trata de lo segundo, los creyentes deben orar, resistir con valentía y aceptar pacientemente las consecuencias de obedecer al Eterno, cuya imagen y sello llevan consigo. Marcos 12, 16, 17, Hechos 4, 19. Deben hacerlo en la confianza que después de su victorioso sufrimiento reinarán con el Eterno. Detrás de todas las apariencias falsas de poder, de gloria en el mundo, está la realidad de la absoluta soberanía del Eterno, el Cordero, Yeshua HaMashiach, que garantiza la derrota final del pecado y el mal. El Eterno utiliza, repito, todas las fuerzas del mal, todas las consecuencias del pecado, aún el sufrimiento de los santos, para alcanzar sus propósitos.
los creyentes que padecen persecución deben saber que sus sufrimientos no son inútiles y que al final serán reivindicados. El principal manantial de la esperanza y el valor del creyente es la certeza de que el enemigo ha sido derrotado y ha caído, y que los seguidores de Yeshua, el Cordero del Eterno, no están peleando una causa perdida. Yeshua, nuestro Mesías, Él ya ha vencido, por lo que ellos pueden ser, todos los creyentes, aun cuando todavía lo conocen con el nombre griego de Jesús, todos los creyentes se darán cuenta que así como Él venció, sus hijos serán vencedores. Después de la introducción, Apocalipsis comienza en el capítulo 1, 4 al 7 y termina en el capítulo 22, 21 como una carta del Nuevo Testamento. Aunque el libro contiene 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias del Asia Menor, todo creyente debe escuchar el mensaje dirigido a cada una de las iglesias, que están en el capítulo 2, 7, 11, 17, 29 y en el capítulo 3, 6, 13, 22, así como el mensaje del libro completo, capítulo 1, 3 al 22, 16, para que puedan obedecerlo, capítulo 1, verso 3, capítulo 22, verso 9. Dentro de esta carta está la profecía, capítulo 1, 3, 10, 11, 19, 10, 22, versos 6, 7, 10, 18 y 19. De acuerdo con Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, para consolación. Primera de Corintios 14:3. El profeta habla la palabra del Eterno como un llamado a la obediencia en el presente y las situaciones del futuro inmediato, luz del futuro último. Esta profecía no sería sellada. Apocalipsis 22:10. Porque posee relevancia para los creyentes de todas las generaciones en Yeshua. El apóstol Juan recibió estas profecías por medio de una serie de visiones que contenían imágenes simbólicas y números que recuerdan a aquellos que se hallan en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Recogió estas visiones posiblemente en el orden cronológico que las recibió. Muchas de ellas como cuadros de los mismos acontecimientos desde diferentes perspectivas. No ofrece, sin embargo, el orden cronológico en que deben ocurrir los acontecimientos históricos. Por ejemplo, Jesús, Yeshua, nace en el capítulo 12 y es exaltado en el capítulo 5, mientras recorre sus iglesias en el capítulo 1. La bestia que ataca
a los 2 testigos en el capítulo 11. No hace su aparición sino hasta el capítulo 13. Juan recoge una serie de visiones consecutivas, no una serie de acontecimientos consecutivos. Todo el mensaje es una revelación. Capítulo 1:1. Esto es una clave para la comprensión de las visiones, las cuales contienen un lenguaje figurado que pone de manifiesto las realidades espirituales dentro y detrás de la historia. Las señales y los símbolos son esenciales porque la verdad espiritual y la realidad invisible hay que comunicarla a los seres humanos por medio de los sentidos. Los símbolos apuntan a lo que en última instancia es indescriptible. Por ejemplo, el relato de las langostas demoníacas del abismo, capítulo 9, 1 al 12. Estas crean una vívida y horripilante impresión, aunque no se pretenda interpretar los pequeños detalles. Casi todos los términos empleados en el Nuevo Testamento para describir la naturaleza divina y humana de Jesús, en griego, Yeshua en hebreo, y su obra redentora, se mencionan por lo menos una vez en Apocalipsis. Estos términos, junto con otras muchas expresiones, nos ofrecen la única revelación multidimensional del lugar que ocupa el ministerio constante y la victoria final de Yeshua HaMashiach en hebreo y en griego Jesucristo exaltado. Aún cuando este libro de Apocalipsis o Revelaciones ofrece un resumen del ministerio terrenal de Jesús, en griego, Yeshua en hebreo, desde su encarnación hasta su ascensión, en el capítulo 12:5, el libro de Apocalipsis asegura que el Hijo del Eterno, como el Cordero del Eterno, ha completado totalmente su obra redentora. Capítulo 1, 5 y 6. Por su sangre, los pecadores arrepentidos y en obediencia han sido perdonados, limpiados. Apocalipsis 5, 6 y 9, 7, 14 y 12, 11. Liberados. Capítulo 1, 5. Y hechos reyes y sacerdotes. Capítulo 1, 6 y 5, 10. Todas las manifestaciones que siguen a su anunciada victoria se basan en la obra finalizada en la cruz. Por lo tanto, Hasatán ha sido derrotado. Apocalipsis 12, 7 al 12. Y atado ha sido Hasatán. Apocalipsis 20, 1 al 3. Jesús en griego, Yeshua en hebreo, levantado de entre los muertos, es entronizado como soberano absoluto sobre toda la creación. Apocalipsis 1:5 y 2:27. Yeshua es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14, 19:16.
y recibe las mismas muestras de adoración. Yeshua en hebreo, Jesús en griego. Yeshua recibe las mismas muestras de adoración que el Padre. Apocalipsis 5, 12 al 14. El único, el Todopoderoso que es digno de realizar el eterno propósito del Padre de Yud-Hei Vav-Hei es el León de Judá, quien no es un Mesías político, no es un Mesías político, sino es el Cordero sacrificado. Apocalipsis 5, 5 y 6. El Cordero del Eterno es su título principal, utilizado 28 veces en el Apocalipsis como un conquistador. El Cordero del Eterno, Yeshua, tiene la autoridad y el poder de controlar todas las fuerzas del mal y sus consecuencias, subordinándolas a sus propósitos de juicio y salvación. Apocalipsis 6.1. El Cordero está sobre el trono. Apocalipsis 4.1, 5.14, 22.3. El Cordero del Eterno, como uno semejante al Hijo del Hombre, siempre está en medio de su pueblo. Apocalipsis 1.9, 3.22, 14.1, cuyos nombres, los nombres de su pueblo, están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3.5 y 21.27. El Eterno conoce a su pueblo. Él los conoce íntimamente y con su inconmensurable y santo amor los vigila, los protege, los disciplina y los reta. Ellos, su pueblo, comparten su victoria, tanto presente como futura. Apocalipsis 17:14, 19:11 al 16, 21:1 y 22:5. Así también comparten su victoria, así como en el presente y el futuro banquete de bodas. Apocalipsis 19, 7 al 9 y 21:2. El Eterno permanece en ellos. Apocalipsis 1:13. Y ellos, su pueblo, permanecen en él. Apocalipsis 21:22. Como uno semejante al Hijo del Hombre, es también el Señor de la cosecha final. Apocalipsis 14, 14 al 20. Él derramó su ira en juicio sobre Hasatán. Apocalipsis 20:10 y sobre sus aliados. Apocalipsis 19:20 y 20:14. Y derramó su ira sobre los que están espiritualmente muertos. Apocalipsis 20, 12-15. Y sobre todos los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. El Cordero es el Eterno que viene. Apocalipsis 1:7 y 8, 11, 17, 22, 7 y 20. El Cordero que es el Eterno que viene a consumar su plan eterno,
a completar la creación del nuevo pueblo, nueva comunidad de creyentes, en un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Y a restaurar las bendiciones del gran Edén o paraíso del Eterno. Apocalipsis 22, 2 al 5. El Cordero del Eterno es la culminación, la meta de toda la historia. Apocalipsis 22, 13. La descripción del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh como los 7 espíritus del Eterno, Apocalipsis 1:4, 3:1, 4:5 y 5:6, es algo distintivo en el Nuevo Testamento. El número 7 es simbólico, una cifra que expresa la idea de plenitud, y cuando se relaciona con el Eterno, una cifra número 7 que significa perfección, plenitud y perfección. Cada uno de los mensajes a las 7 iglesias proviene del Eterno exaltado, y a cada uno de sus miembros se les urge a escuchar lo que el Ruach, el Espíritu, dice. Capítulo 2, verso 3. El Ruach, el Espíritu, el Ruach, dice solamente lo que Yeshua dice. De esta forma, el Ruach es el Ruach de la profecía. Toda profecía genuina está inspirada por el Ruach HaKodesh y da testimonio de Yeshua. Apocalipsis 19:10. Las visiones proféticas se comunican a Juan solo cuando él está en el Espíritu. Capítulo 1:10, 4:2, 21:10. El contenido de estas visiones es la revelación de Yeshua HaMashiach, capítulo 1:1. Toda profecía genuina demanda una respuesta. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Apocalipsis 22:17. Todo el mundo o escucha o rechaza este llamado. El Espíritu trabaja continuamente y a través de su Espíritu invita a todos aquellos que están fuera de la ciudadanía del Eterno a que entren. Solo por el poder del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, la esposa está en condiciones de testificar y de esperar pacientemente. El Espíritu, el Ruach, así penetra la experiencia presente de quienes escuchan con gozo anticipado sobre la futura plenitud del reino. El libro de Apocalipsis es el único de los libros inspirados que forman la Escritura, porque señala la historia de la consumación de la redención, anunciando el regreso a la tierra de Yeshua resucitado, del que por derecho es Rey de Reyes. Yeshua, Jesús en griego, regresa repentinamente como Rey para traer juicio sobre todos los que rechacen obstinada y voluntariamente su ofrecimiento del perdón.
Después reúne a su pueblo en su reino, y el Edén, el paraíso, queda restaurado para siempre. Todos estos acontecimientos finales, la gente y las imágenes y las profecías, fueron reveladas en una visión puesto por escrito. Esta visión la recibió Juan en la isla llamada Patmos, situada frente a las costas de lo que hoy llamamos Turquía. Juan, o Yohanan en hebreo, había estado con Jesús, con Yeshua, desde el principio. Él también escribió el Evangelio que lleva su nombre y las 3 cartas de Juan, que se les da sencillamente los nombres de primera, segunda y tercera de Juan. Demos cuenta, observemos que Yeshua es el centro de todo el libro. En este libro de Apocalipsis, aquí se le ve como nunca antes en la escritura, como el Rey de Reyes. El libro comienza describiendo la visión que el Eterno le dio a Juan como la revelación de Yeshua. Después de esto, Juan recoge mensajes concretos de Yeshua para las 7 iglesias del Asia Menor. Y de repente cambia la escena, cambia a imágenes dramáticas y majestuosas, entre las que está incluido Yeshua como el Cordero inmolado y el único digno de ser adorado. Estaremos viendo una serie de visiones que describen la forma en que se levantará la maldad del antimesías o anticristo en el futuro. Y Juan describe la victoria de Yeshua, el Rey de Reyes. Describe el banquete de las bodas con Yeshua y su esposa, y el juicio final del mal y la llegada de un nuevo cielo y una tierra nueva. El libro de Apocalipsis termina con la promesa de que Yeshua volverá pronto. Entonces Juan lo dice con exclamación: ven, Señor Yeshua. En griego, ven, Señor Jesús. Mientras vamos estudiando el libro de Apocalipsis, estemos atentos donde Yeshua advierte a las iglesias acerca de las cosas que nos impiden tener una relación con Él. Tenga la seguridad, la confianza de que el Eterno es quien tiene control de todo, que la victoria de Yeshua está asegurada y que todos los que confiamos en Él seremos salvos. En Apocalipsis 19:10, en el momento en que un ángel está con Juan y le dice lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, de Yeshua. Adora al Eterno, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Este texto que mencioné hace unos momentos también es muy importante porque dice que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Esto quiere decir que toda la palabra profética, toda la profecía, todo lo que habla Juan, todo tiene el propósito de exaltar a Yeshua. Todo tiene que ver con Yeshua. Y la palabra profética es una referencia a la ley, a la Torá, al libro de los profetas, a los salmos. Todo lo que está escrito, todo
habla de Yeshua. Y a través de este estudio nos iremos dando cuenta que hay una perfecta unidad. La primera parte de la escritura que se conoce como el Antiguo Testamento, en hebreo el Tanaj o el Antiguo Pacto. Y en el Antiguo Testamento se anuncia al Mesías. Podemos resumir el Antiguo Testamento con respecto a Yeshua diciendo: he aquí él viene. Y vemos en el Tanaj a Yeshua en la profecía. En los evangelios, que son los relatos de 4 autores acerca del Mesías, vemos que se cumple el propósito por el cual él viene. Y en los evangelios vemos que él muere. He aquí él muere. Y vemos a Yeshua en la historia. En el libro de los Hechos, que es la vida de los primeros creyentes, vemos que se dice: he aquí él vive. Yeshua en el pueblo, en la comunidad de los creyentes, enseña a los creyentes del primer siglo. Y en las epístolas, las cartas de la Biblia y las cartas de los apóstoles, vemos esta frase: he aquí él salva. Y vemos a Yeshua en la experiencia. Y por último, lo vemos en la última sección del libro de Apocalipsis. Vemos a Yeshua reinando. He aquí él reina. Vemos a Yeshua en su gloria. Repito, en el Tanaj se anuncia: he aquí él viene. En los evangelios se anuncia que él dio su vida. He aquí él muere. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se anuncia: he aquí él vive. En los primeros creyentes. Y también vemos: he aquí él salva, en las primeras cartas de los apóstoles. Y en Apocalipsis vemos que Yeshua reina. He aquí él reina. Todo el testimonio de la Escritura es el espíritu de la profecía de Yeshua. Y a manera de trasfondo, la palabra Apocalipsis viene del griego, que es la palabra apocalipso, que significa literalmente revelación. Y al comenzar el libro dice: la revelación de Jesucristo, de Yeshua. Aunque los que llevamos poco tiempo de estudio en las raíces hebreas, tratamos de no mencionar el nombre de Jesucristo, porque este es el nombre común que se da entre las naciones. Sin embargo, al restaurar o queriendo restaurar las raíces hebreas, el nombre de Jesucristo en el original es Yeshua. Y la palabra Cristo en hebreo es Mesías. Entonces es Yeshua, el Mesías de Israel. En este libro se revela a Yeshua como realmente es. El libro de Apocalipsis es similar a lo que le sucedió a Yosef, a José, el soñador, uno de los hijos de Jacob, cuando se reveló a sus hermanos. Recordemos, sus hermanos israelitas, que pensaron que era un extranjero porque tenía toda la vestidura de extranjero, de egipcio. Les hablaba en otro idioma, no les hablaba en el hebreo, así que no lo reconocieron. Y ellos, sus hermanos, que lo habían vendido, pensaban que era un extranjero, hasta que llegó el momento de la revelación, que fue cuando quedó a solas con ellos
y les dice: soy sus hermanos, soy su hermano, que años atrás me rechazaron. La historia de José, es un anticipo de lo que habría de suceder con Yeshua. Y actualmente pasa lo mismo. Yeshua prácticamente está entre las naciones gentiles. Yeshua es conocido como Jesucristo entre las naciones. Y para el judío, para el israelita, Jesucristo es prácticamente un extranjero. No lo reconocen. Con ese atuendo, con ese lenguaje, no lo ven como hermano, no lo ven como parte del pueblo, sino como un extranjero, extraño y ajeno a ellos. Sin embargo, todo eso tiene un propósito. ¿Hasta cuándo Él se revelará con su identidad judía como el rey de los judíos? Pues de eso se trata el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay 404 versículos. De estos 404 versículos en 22 capítulos, existen 800 referencias al Antiguo Testamento. Ahora entendemos, amados hermanos, por qué la mayoría de la gente no entiende Apocalipsis. ¿Por qué no entienden? Porque no conocen el Antiguo Testamento. Porque si conocieran bien el Antiguo Testamento, conocieran bien a los profetas y no tendrían tanto problema en interpretar el libro de Apocalipsis correctamente. Entonces se necesitan dos cosas para interpretar el libro de Apocalipsis. La primera es conocer muy bien el Antiguo Testamento. Y la segunda es conocer muy bien la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia, la historia de la humanidad entera. Y con este entendimiento, se tienen grandes posibilidades de conocer muy bien el libro de Apocalipsis, porque de esta manera ya se conocen los 66 libros de la Escritura. Y el libro de Apocalipsis es un libro de bendición, es un libro de alegría, de esperanza, porque es el único libro que promete una bendición que está por cumplirse. Y con solo leerlo, aunque no se entienda o no lo entiendan, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así que, amados hermanos, tenemos que acostumbrarnos a leerlo. En este libro de Apocalipsis también representa la consumación de todas las cosas. Es un resumen de la historia de la iglesia a partir de Yeshua. Y tenemos que entender el término iglesia. Iglesia viene del griego eclesía. Eclesía es un término que significa los sacados afuera o los sacados fuera. En un principio, el pueblo del Eterno fue sacado fuera de Egipto. En los últimos tiempos, de acuerdo a los últimos profetas, el pueblo del Eterno va a salir de todas las naciones. Así que el libro de Apocalipsis es un resumen de la iglesia, eclesía, los sacados fuera. Tenemos que entender
el Israel asimilado y perdido entre las naciones que han de volver a su pacto, que han de volver a su herencia. El Apocalipsis se escribió para dar esperanza a Israel ante la persecución. Para eso se escribió. El libro de Apocalipsis no es un libro para causar miedo, sino para saltar de alegría, sabiendo que tú has sido destinado para ser protegido y para ser librado de todas las cosas terribles de las que se hablan en Apocalipsis. Este libro es para darte esperanza, aliento, para saber que aunque esta tierra sea removida y aunque las costas se hundan como está profetizado que va a suceder, tenemos que dar gracias al Eterno por haber sido tomados por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. En este estudio se ha dividido en 6 partes, 22 capítulos en 6 partes. La primera parte, la revelación de Yeshua, capítulo 1. La segunda, el mensaje a la iglesia. Entiéndase a la iglesia como Israel esparcido entre las naciones. Los capítulos 2 y 3 son los más impresionantes e impactantes de toda la escritura. Es increíble cómo es que nos damos cuenta de que el Eterno tiene ya toda la historia de la iglesia, de sus hijos anticipadamente. El punto 3, vamos a ver el establecimiento del nuevo pacto, capítulos 4 al 7. El día en que va a ser consolidado totalmente el nuevo pacto y en qué consiste el nuevo pacto. El número 4, la caída de Jericó, el despojo de los usurpadores. Josué es quien introdujo al pueblo a la tierra prometida. Josué era de la tribu de Efraín y Caleb, que representa la tribu de Judá. Son 2 testigos, la tribu de Efraín y la tribu de Judá, que están entrando a la tierra prometida. Así que entrar a la tierra prometida y despojar a los que vivían en Canaán representa al momento en que Israel toma posesión de la tierra prometida y echa fuera a los usurpadores, a los que estaban tomando la tierra de Israel. Esto es lo que ha de suceder cuando el Eterno vuelva y nos introduzca a la tierra prometida y simplemente eche fuera a todas las naciones que hayan ido a combatir. El punto número 5, vamos a ver la restauración de Israel, de los capítulos 10 al 20. Una vez que se limpia y se restaura la tierra de esta nación, viene el reino. Llega un periodo de paz en la tierra, un periodo en el cual los escogidos han de ir a morar a Israel y se vivirá un periodo de paz en donde el Mesías reinará. David también reinará. Se establecerá el tabernáculo caído de David, etc. El punto número 6 es el tema de la eternidad, capítulos 21 y 22. Después de ese milenio ocurre una rebelión más, y después de esa rebelión a la que el Señor subyuga de manera rapidísima, entonces se inicia el periodo conocido como la eternidad, los cielos nuevos
la tierra nueva, el Edén restaurado, como era en la época de Adán o Adán y Java, Adán y Eva. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la revelación de Yeshua. Hasta ahora el Mesías no se ha revelado. Hasta este momento el Mesías solamente ha sido revelado a sus escogidos, a los que el Padre ha elegido. Si tú consideras que el perdón, el amor y la misericordia del Eterno se te ha revelado por medio de Yeshua, entonces recuerda lo que Pedro contestó cuando Yeshua le preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro le dijo: tú eres Mashiach, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Eterno Elohim viviente. Entonces Yeshua le contestó: bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yeshua, en un momento de alabanza, dijo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños, a los que quizás no tengan gran conocimiento, pero que les reveló a su corazón quién es y cuál es su identidad. Así que dichoso eres si a ti se te ha revelado. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. No depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de que el Padre te lo revele. Por eso no debemos juzgar a nadie que no le haya amanecido, y no tenemos que sentirnos superiores, más sabios o más espirituales que ellos. No, porque dice la Escritura que no se les reveló a los sabios y entendidos, sino a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado del mundo. En Juan 6:45, escrito está en los profetas: y serán enseñados por el Eterno. Así que todo aquel que oyó al Eterno, al Padre, y aprendió de él, viene de mí. Amén. En Apocalipsis 7 dice que todo ojo le verá, porque cuando Él se manifieste y venga en su gloria, dice así: y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. Así es. Amén. Cuando lo vean, porque todo ojo le verá, habrá lamentación, porque mucha gente lo rechazó, porque el Padre les estuvo tratando de atraer a Él y muchos le rechazaron. Y cuando lo vean, harán lamentación por Él. Así que el día que Él se manifieste, ¿quisieran huir o lamentar? ¿Eso quisieras? O tal vez quieras decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Abba Beshem Adonai. Oremos. Amado Padre, le damos gracias en esta hora por habernos permitido hacer esta grabación.
Amado Padre, gracias porque nos enseña a aprovechar el tiempo, a ser sabios con el tiempo, ya que las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación y de su plan profético de redención y victoria en Yeshua HaMashiach, escuche todo su bendito pueblo estas buenas noticias. Y cada día, Padre, nos afirmemos en santidad y en obediencia, en gozo y alegría, porque sabemos en quién hemos creído, ya que usted nos ha llamado como el buen pastor y nos está sacando, Padre, a su remanente entre todas las naciones, a su bendito pueblo, la casa de Israel. Que esta palabra dé mucho fruto. Así sea, Padre, que se levante una gran cosecha para ese gran día. Le adoramos a Adonai y que su palabra quede cimentada en lo más profundo de nuestro espíritu y que demos ese fruto que usted espera. Así sea, Padre, y sea usted más glorificado, aún más glorificado. Que nos sostenga para terminar las grabaciones de este libro de Apocalipsis, que nos traerán de gozo y refrigerio. En el nombre de Yeshua HaMashiach, se lo pedimos y le damos gracias. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Yeshua. Amén. Agradezco sus oraciones para poder terminar este libro de Apocalipsis. Es una tarea larga, ardua. Así que gracias por orar por este Ministerio México y por su servidora Leticia Herrera Pérez. En esta grabación hablé muy pausado porque estoy saliendo de un problema respiratorio, una bronquitis. Así es que disculpen si mi voz fue tan lenta. Oremos por todos los ministerios que estamos continuamente estudiando y escuchando la voz del buen pastor para compartirles a todos ustedes. No podemos callar, no debemos callar. Así es que oremos por cada uno de ellos y por su servidora. Les mando un fuerte abrazo y que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, shalom para todos.